Muy buenas tardes, desencajados y desencajadas. Bienvenidos de vuelta a un programa, bienvenidos de vuelta a un paro universitario, bienvenidos de vuelta a una pregunta sobre qué hacemos en nuestra sociedad querida con el mundo universitario. Hace 4 meses. 4 meses. 23 de abril, recordaron los compañeros que nos acompañan hoy para discutir ambos de la militancia universitaria, de la Universidad de Avellaneda. Y estamos acá para pensar juntos qué está pasando en las universidades, qué está pasando en estos días. Yo como docente adherido al paro, como verán, paro docente, pero no paro streamer. Epa. Así que acá estamos. Cuéntenos. No, primero, gracias por el lugarcito, gracias por la ventana. No, es un gran lugar, no es un lugarcito. Es Ojo, un gran, ojo, lugarón, se dice. Lugarzote, ventanota. Nada, hoy estamos en un día particular, hoy hay paro. Nosotros somos militantes estudiantiles, universitarios, pero estudiantiles y estudiantiles. Obviamente que hemos acompañado el día de hoy la medida de fuerza de tanto el gremio docente como no docente en relación a la problemática que tenemos en las universidades, que tiene que ver estrictamente con el salario tanto de los trabajadores docentes y no docentes de nuestras universidades públicas. ¿En qué están en la Universidad de Avellaneda, pero en qué carreras están ustedes? Yo soy estudiante de periodismo, ya me queda mi última materia, este cuatrimestre hago el taller de tesina. Primero que nada también agradecerle este lugar y como a veces digo, cada lugar que tenemos tiene que ser una trinchera para dar, discutir, para tratar también de construir la resistencia a este gobierno que nos golpea todos los días. Así que muchas gracias por la invitación. Somos de la Universidad Nacional de Avellaneda, soy estudiante de periodismo. Compañero Diego, estudiante de la Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación. Sí. Epa, mirá. Ya está iniciando su título, ya está... No, yo Está ya estrenando me recibí de esa carrera y estoy haciendo un ciclo complementario. Bien, ahí va. Así que soy graduado y estudiante todavía. Ok. Ahí, Sí, el yo me- multiverso. El de multiverso la- universitario, ¿no? Sí, ¿Cómo? total. Yo me gradué hace, ¿qué habrá? Una banda, 30 años. Ok. Así me gradué, no, 30 años no exagero. Hace 26 años y sigo siendo estudiante. Esa. Porque uno Obvio, nunca sigue deja de ser estudiando. estudiante. Todo es terrible. No, es importante porque finalmente hay algo del mundo universitario que una vez que uno estudia, se convierte en un universitario, es casi algo que te acompaña Una toda la vida. identidad, ¿no? Como... Y más acá en Argentina, ¿no? La universidad es parte de una idiosincrasia nacional, del ser argentino. Hay algo que nos diferencia en relación a muchos otros países, justamente la cantidad de población universitaria y el lugar que ocupa en la sociedad. Por eso, digo, el nivel de desfinanciamiento y de ataque que tiene el sistema universitario en general y público en particular es más que preocupante. ¿Cómo está el estado de situación del mundo universitario? Sí, es complejo, ¿no? Marcabas vos la conversación iniciándola haciendo referencia a la marcha universitaria nacional que tuvimos en las calles, que fue masiva no solo en Cava, fue una marcha federal, realmente federal. En las provincias hubo movilizaciones masivas. Si vos te pones a revisar la cantidad de gente en la calle con las proporciones de habitantes que había por ciudad o por pueblo respecto a algunas sedes de las universidades, era increíblemente masiva y representativa, ¿no? de un sector de la población muy importante. Yo no recuerdo mucho, deben haber pasado muy poquitos días que una vez atravesada la marcha, porque incluso había un aviso previo del gobierno de Milei de que iban que se aumentó, digamos, el presupuesto y anunciaban un 270%, ¿no? de suba del presupuesto, pero no aclaraba de que ese presupuesto que se subía era el que va destinado a servicios públicos y a mantenimiento de los edificios, que equivalen a nada más que un 10% del total. Claro, y aparte los salarios no entran ahí. Claro, el otro pedazo de presupuesto que son fundamentales son para los salarios docentes y no docentes. Bueno, ahí está el conflicto el día de hoy, digamos, ¿no? Ese 270% no entran en la suba a los sueldos, digamos, ¿no? De los docentes y los no docentes, que son los que te abren la puerta, los no docentes de las universidades, las que tienen
las que sostienen el día a día de las universidades, digamos, parte fundamental de las mismas, y tampoco a los docentes, ¿no? Así que es preocupante. Yo puedo dar testimonio así, tipo confesión en línea. Soy profesor titular, el rango más alto. Tengo 22 años de antigüedad, la antigüedad más alta. Estoy cobrando 200.000 pesos por mes. Digo, para que vean. Menos un salario mínimo. Menos que un salario mínimo, por suerte factoría, no, facturamos. Es factoría verdad, fuerte. es verdad. Bueno, el stream está... El streaming Ah, está la arriba, están arriba. rompiendo, Sí, la por eso están estamos, rompiendo, claro. entonces. Si alguien quiere hacer un canje, nos escribe por privado. Les va a parecer joda, pero es una de las preocupaciones grandes que tenemos en el sector, porque el 70% de los docentes de las universidades públicas está por debajo de la línea de la pobreza. Aquí Gracias. hay uno. Es sumamente... Y yo creo No, que el humor salvará el mundo, ¿no? Y el mes, pero la verdad que sí, es así. Hay que reírse esta semana. Sí. Y hay una jugada macabra del gobierno que es claro, directamente te dice nosotros le subimos tanto el sueldo a los docentes sin contabilizar, digamos, la inflación que todavía tiene en la Argentina o que ha tenido durante estos meses. Y genera esto, ¿no? Sueldos pobres, trabajadores pobres, trabajadores de las universidades pobres, tanto docentes como no docentes. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que muchos docentes prefieren irse de la Se van universidad. a ir. Entonces hay un vaciamiento indirecto, además, ¿no? Hay una estrategia muy clara en relación a cómo entrarle a las universidades y hasta el día de hoy, digamos, en términos, obviamente contando la lucha y todas las actividades y hechos, tanto políticos como gremiales, que lleva adelante la comunidad universitaria, pero hasta hoy es efectiva, digamos, el recorte, ¿no? El recorte es directo. La otra vez yo le comentaba a un compañero reflexionando sobre esta situación y lo que me decía es, bueno, por lo menos no nos han echado, ¿no? O sea, en el Estado, Definamos por lo menos. Bien, bueno, es que esa es la trampa, ¿no? Porque vos decís, bueno, no ha habido grandes cantidades de docentes y no docentes echados. Pero claro, lo que está haciendo indirectamente es manteniendo sueldos pobres, sueldos que se los come la inflación, para que los mismos docentes y los docentes, por su propia cuenta, tengan que irse a buscar otros trabajos para que puedan cobrar algo digno, digamos, ¿no? Es una vieja estrategia empresarial. Si no podés echar, generar las condiciones para que se vaya solo. Ahogar. Y esto que menciona Diego, yo también lo he conversado con otro ejemplo. Por ejemplo, cuando Macri echó 356 compañeros y compañeras de Telam, los compañeros y las compañeras le hicieron acampe, le reventaron todo hasta que se los reincorporó. En este caso, este gobierno, que es peor y es más empobrecedor que el gobierno de Mauricio Macri, no echó a los y las trabajadoras de Telam, sino que no les aumenta, los precariza, no les da funciones, les da funciones que tienen censuras directamente para informar y ahí tenés a los compañeros que dicen justamente eso, por lo menos no nos echan, pero estamos siendo oprimidos y ahogados con los salarios pobres, con las funciones de trabajo que no corresponden, que son ilegítimas, que te prohíben informar determinadas cosas, que te prohíben hablar con determinados medios y determinados periodistas. Es una situación que se replica también en las universidades, es una metodología que tienen. Por eso no te echan los trabajadores del Estado, porque si no, te revientan, te salen, te movilizan, te toman, te marchan, se organizan y resisten. No es el caso, porque seguís trabajando con funciones de mierda, seguís trabajando con salarios que no corresponden, seguís trabajando sin tener una mesa de diálogo, una mesa de negociación paritaria. Sí, de hecho, digamos, lo que estamos viendo, yo lo vivo, ahí hablo como docente, ¿no? Invitado, gracias Lu por la invitación. No, de nada, a cualquier este cosa, programa quiero dar mi avisa. testimonio como profesor universitario precarizado y empobrecido. Pero la realidad es que efectivamente se vuelve muy vocacional, digamos, ¿no? Dar clase hoy en día a nivel universitario. Y a su vez, digamos, hay varias estrategias, me parece, de por medio, ¿no? Una que tiene que ver efectivamente con achicamiento de los gastos. Cuando cualquier gobernante, cuando llega a ver la línea universitaria, ve un monto enorme. Y no se da cuenta que esto es una inversión fenomenal, pero pasa todo principio de gobierno, siempre hay alguien que llega, mira las cuentas universitarias y dice, ¿cómo puede ser tan abultada? Y sin embargo lo que vemos es que todas las universidades que se abrieron en los últimos 20 años hicieron aumentar la población universitaria, ¿no? En algún momento, en los años 90, cuando se abrían nuevas universidades, era supuestamente para desagotar
la sobrepoblación universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Y lo que se dieron cuenta que no movió la población universitaria de la UBA y lo que hizo fue aumentar el nivel general de población. O sea que una universidad cerca es un estudiante más que se inscribe, ¿no? O sea, la cercanía, y más ahora con lo que cuesta el transporte, ni hablar, digamos, la cercanía aumenta la población. Pero pareciera que por otra parte hay una estrategia también en el plano más simbólico, ¿no? Es decir, finalmente, si ponemos en el radar, digo, tanto la crítica que hace este gobierno a los medios que son criticables, pero la forma violenta y virulenta en la cual critica al mundo mediático, agregado a la desmaterialización del mundo universitario, tenés todos los dispositivos simbólicos de críticas que están siendo atacados. Y ahí es importante, digamos, que se entienda que el apego al mundo universitario no tiene que ser solamente, como algunos a veces pasa en la sociedad argentina, un apego identitario, sino tomar conciencia de que no hay democracia sin medios libres y sin universidades potentes. Las dos cosas, ¿no? Todos aquellos que defienden la libertad mediática deberían defender la ampliación de las universidades, porque cuanto más pensamiento crítico, justamente más democracia, más libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que es clave en este contexto para entender las características del conflicto que estamos atravesando. No es solamente un conflicto presupuestario, achicamiento del Estado, es un conflicto también en el plano simbólico. Sí, hay un componente ideológico muy marcado de este gobierno en relación a tener una mirada particular. Obviamente que el de financiar directamente, como lo hace con estas estrategias de empobrecer a los trabajadores docentes y no docentes, también se le agregan situaciones que tienen que ver con yo siempre le digo recortes indirectos, ¿no? Uh-huh. Que los nombrabas vos, digo, el transporte, sí, un aumento en todo el costo de vida. Por supuesto, entonces eso hace que el estudiante tenga que hacer un esfuerzo muy grande para ir a la universidad. Empieza a ser un privilegio poder cruzar, ¿no? Y en algunas instancias nosotros desde el principio de cuatrimestre pasado ya lo veíamos, ¿no? Del inicial de este año, de que muchos pibes empezaban a definir si viajaban, si se pagaban el boleto hacia la universidad o si cenaban, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de cómo también no solo tienen una estrategia clara en relación a la población docente y no docente, sino que también a la estudiantil. Pero detrás de eso, además, hay una marcada línea ideológica. Porque además, si vos vacías a las universidades de presupuesto, en un momento el capital privado va a empezar a ser una alternativa para las universidades públicas. Porque si el Estado no te provee, lo va a empezar a hacer el privado. Y nosotros sabemos qué pasa ahí. Ahí hay en juego algo que es clave, que es la soberanía, digamos, ¿no? Que nuestras universidades públicas se piensen a sí mismas como pilar de lo nacional, en donde también construimos lo identitario en términos de la patria, en términos de soberanía, en términos de independencia, es importante, porque ahí se forman nuestros científicos, que tienen que pensar, no sé, por ejemplo, en hacer vacunas para los argentinos, para las argentinas, no para una concepción privada de empresa. Bueno, eso empieza a ponerse a jugarse también en ese sentido, digamos, ¿no? La maquinaria terrible de empezar a empobrecer a los sectores que habitan las universidades, a nuestra comunidad universitaria, tiene que ver con un trasfondo particular que es la concepción de la educación que ellos quieren, ¿no? Quieren una educación privada, quieren una educación de los mercados, al servicio de los mercados, no una educación que se brinde a la soberanía, a la investigación, al desarrollo, a la producción, al trabajo. Hay todo, hay una mirada que es interesante también poder abarcarlas del conjunto y cómo la discutimos también con la sociedad, ¿no? Me parece que eso es sumamente importante, pero bueno, obviamente que no es solo una cuestión de financiamiento, ¿no? Es una cuestión totalmente de una mirada más amplia que tenemos y más integral que tenemos que entender sobre cuál es el rol de la educación en esta sociedad. Y tienen el horizonte entonces para socializar, digamos, el plan de lucha. ¿Cuál serían las distintas etapas? Digamos, esta semana hay 3 días de paro, la semana que viene el 20 y 21. Sí, nosotros... El cronograma del plan de lucha. Sí, nosotros
pensamos el plan de lucha desde diciembre del año pasado. No sé, nosotros venimos... Tienes razón, el plan de lucha está en Sí, curso hace meses. Como agrupación estudiantil y como militantes, realizamos en enero a Universidad Cerrada, en la puerta de la universidad, 3 asambleas en enero y 2 movilizaciones. Nosotros somos de Avellaneda, hicimos el Avellanedazo y después acompañamos el paro de la CGT también. O sea, en enero, por ejemplo, con Universidad Cerrada, Persiana Baja, en la puerta hicimos 3 asambleas y movilizamos 2 veces en un mes. Desde ahí que votamos el plan de lucha, venimos pensando cómo continuar. Y cuando nosotros nos sentábamos como militantes a pensar qué vamos a llevar adelante dentro de nuestros centros de estudiantes, qué vamos a llevar adelante dentro de nuestras carreras, dentro de nuestra universidad, por supuesto que está siempre la olla popular, la merienda solidaria, que por ejemplo siempre está en la feria de apuntes, que siempre está el desayunador solidario. Más que nunca tenemos presente esa militancia de contingencia. A veces pensamos más en, que también lo hacemos, pero pensamos más nuestra militancia en nuestro territorio, que es la universidad, como un taller de matemática, un taller de lectocomprensión, organizar algunas cursadas, algunas salidas o algo. Ya sabemos que la situación nos trae en agenda de manera contingente para resistir y para que ningún compañero y compañera se quede sin cursar. Ollas populares, feria de apuntes donde algún compañero... Es más, pensábamos y hablábamos con los compañeros, si hay que ir a buscar una bolsa de apunte que ya no se usa a un lado y la tenemos que traer, lo vamos a hacer. Si tenemos en donde nosotros la herramienta de militante universitario es la mesita. Si en nuestra mesita tenemos que poner un desayunador solidario con todo lo que tengamos que hacer para que los compañeros vengan y se tomen un té caliente, y lo vamos a hacer porque es el momento. Porque la situación económica, como decía Diego, te lo demanda y te lo exige, porque los pibes vienen sin desayunar, los que cursan a la mañana, y se van sin almorzar. O sea, entran a las 8 de la mañana y se van a las 12. En nuestra mesita siempre tenemos un desayunador para tomar un té con un vaso para hacerte un mate. Y vos ves que son 15, 20 compañeros. Y capaz que también esa mesita y ese desayunador lo habita una persona que no lo necesita, pero que también está haciendo el aguante ahí para aquel que lo necesita y está, viste, que te da vergüenza, que no querés exponerte o que no te animás a estar ahí, se acerque también ese compañero. Claro. Esa es nuestra agenda de militancia. Además de asamblea, además de acompañar el paro docente y no docente, porque el claustro estudiantil es el mayoritario. O sea, en la marcha del 23 de abril eran cientos de miles de estudiantes, no solo los estudiantes, cientos de miles de estudiantes con sus familias. O sea, en el cuatrimestre pasado, cuando hacíamos las pasadas por aula, yo le hablaba a los compañeros, hay que prepararse ya para un segundo cuatrimestre, que hay que acostumbrarse a paro docente, paro de transporte, llegar y que sea una clase pública y sacar la silla y los bancos afuera. Hay que acostumbrarse a estado de alerta, estado de emergencia, asamblea permanente, porque veníamos de 4 años que no fueron los mejores tampoco, pero que no era esta situación. Y yo, que soy un estudiante que viene del 2017, que Macri también ajustó presupuestariamente a las universidades y tuvimos que salir a las calles, no es como esta situación. Y muchos compañeros y compañeras no están acostumbrados. Así que también cuando pasamos, tratamos de hacer pedagogía de la lucha, pedagogía del plan de lucha, que los compañeros sepan, que se solidaricen. Cuando los representantes gremiales, los chicos del centro de estudiantes, te vienen y te dicen, chicos, agarren su silla y salgan afuera, vamos a hacer una clase pública. Porque no veníamos acostumbrados de eso. Claro, están apareciendo cosas, ahí hay un punto que me parece desafiante para todos nosotros, ¿no? De que hay en la sociedad cierto, ¿cómo decir? Algunas modalidades de acción que están desgastadas, ¿no? O sea, pareciera, hicimos una gran marcha el 23 de abril y no le entró tantas balas al gobierno. Frenamos algunas cuestiones, pero finalmente cualquier gobierno con una tradición universitaria, ¿no? Radical o peronista hubiera sentido el golpe. Ahí no se sintió tanto en términos del gobierno, ¿no? Macri sintió el golpe cuando le hicimos la marcha educativa, claro, y porque retrocedió. Mal que bien, el PRO, Cambiemos, tiene una componente radical, radicalismo, claro, tiene una vinculación con el mundo universitario. O sea, ahí tenemos una fuerza que está desacademizada, ¿no? O sea, que está muy lejos del mundo universitario y la sensibilidad universitaria. Además de lo que decíamos antes,
los objetivos. Pero aparte me parece que pasaron cosas que vos lo dijiste al pasar, pero que no es menor, desde el Cordobazo, que no marchaban juntos obreros y estudiantes. ¿No? O sea que estamos poniendo mucha carne en la calle, mucha fuerza en la calle, y el impacto no está a la altura de lo que ponemos en la calle. Entonces pareciera también que deberíamos, estos espacios sirven para eso también, ¿no? Sí. Ponernos a pensar qué formas de acción más potentes, más visibles, más provocadora, que haga tambalear efectivamente un gobierno indiferente a la cuestión universitaria. Vos decías, la modalidad de las clases públicas pegó fuerte en el espacio público, ¿no? Por ahí, entre otras cosas, porque tenés una sociedad que te dice, no, hacen paro, entonces los pibes no van a la escuela, entonces te culpabilizan. Es cierto, a mí me pasa, debo ser sincero, yo soy de los que piensan que los paros sirven si lastiman el capital. Digamos, si no lastiman el capital, la efectividad del paro no es tan así. La alianza con los obreros ahí es otra cuestión. Me parece que hay cuestiones para pensar tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista del impacto en términos de relación de fuerza que hay que pensar, sobre todo en lo que vos estás planteando. Si no recularon el 23 de abril, no veo por qué recularían el 23 de septiembre. No, o sea, que hay algo que tenemos que anticipar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que lo que nos marcó la última marcha universitaria, primero fue, bueno, Gonzalo marcaba, ¿no? Como estas etapas, que si bien nosotros reciclamos maneras de hacer, o maneras de cómo construimos esa movilización, también tuvimos que tener un esfuerzo en pensar la novedad. En relación a lo mediático, las redes, vos pensás que hay en algunas carreras en nuestra universidad en particular, hay pibes que, pues yo tengo 29 años, digo, el pibe que tiene que es ingresante o habita los primeros años tiene 18, 19 años. Entonces hay distancias que empiezan a sentirse entre la diversidad. Exacto. Ya estás viejo. Ya estoy viejo, absolutamente. Increíblemente. Listo, lo dijo. Lo dije, me hago cargo, dije la edad, fecha de nacimiento y demás. Entonces, la novedad empieza a explorar diferentes cuestiones. Perdón, y te agrego un punto que no es menor. Muchos de los pibes que están llegando a la universidad o que ya están, transitaron la pandemia de forma compleja, y ahí el sistema universitario no se hizo cargo de eso. No. O sea, volvió una especie de normalidad, volvemos a las aulas, no pasa nada, pasamos de la virtualidad a la presencialidad. No hubo dispositivo donde se procesó, digamos, la virtualidad en la universidad. No se pensó una transición, no tuvimos esa... Nadie en la sociedad argentina sí, empezó. Obvio, sí, yo creo que la escuela costó, creo que la universidad costó, creo que ni siquiera tomábamos dimensión de lo que estaba pasando mientras transitábamos la pandemia y cuando terminó la misma, digamos, ¿no? Entonces todo eso, de alguna manera, vos al enfrentar una etapa como esta, ¿no? Totalmente distinta a lo que fue el gobierno de Alberto, totalmente distinta a lo que fue el gobierno de Macri, bueno, el desafío es aún más complejo, porque como decís vos, tenemos generaciones que atravesaron de igual manera, pero a la vez distinta, en términos de también el componente generacional, la mirada de qué composición social somos, de dónde venimos, cómo estamos. Bueno, todo eso en un punto también se puso en juego en relación a cómo pensar la nueva etapa, digamos, ¿no? Cómo se enfrenta a un gobierno que pareciera, como decís vos, no escuchar. O pareciera que no le entran las balas, digamos. Claro, pero ¿no? inclusive lo que vos estás diciendo de nueva etapa va más allá del gobierno, ¿no? O sea, si vos me estoy tecleando con el tema de la pandemia. O sea, no es solamente un nuevo gobierno, es una nueva sociedad. O sea, que no solamente nos estamos enfrentando a un gobierno que es indiferente, sino que estamos en una sociedad que no hizo los duelos necesarios. Por eso mientras te escuchaba decía, bueno, uno de los lemas sería, queremos hacer el duelo de la pandemia, no el duelo de la universidad. ¿No? Como marcando cuestiones de, no es que terminó la sociedad de antes, donde había un dispositivo universitario que es una institución medieval, ¿no? Tiene miles de años con todos los problemas que eso tiene, o sea, que implica, yo siempre cito sobre eso, que no significa defender la universidad, no significa que no haya que transformar la universidad, porque hay un montón de quilombo en la universidad, pero transformar la universidad para darle más potencia, no menos potencia, ¿no?
Y ahí yo creo que hay un punto para pensar en términos políticos, justamente frente a esa pregunta, ¿no? Porque tenemos una de las marchas universitarias más grandes de la historia, en una alianza con el mundo obrero que no ocurría desde los años 60. Y no entra, entre otras cosas, además de la indiferencia del gobierno, también tenemos que hacernos cargo de cierta indiferencia de la sociedad. Exactamente. Y jugar en eso, ¿no? O sea, ser más provocadores, porque lo que pasa es que el mundo universitario y la juventud universitaria en particular es el lugar de la provocación y la creación. Yo pensaba en esto, que frente a un gobierno indiferente, y es algo también que hablamos mucho con las juventudes y con los pibes y las pibas más de los 20, que también es una parte etaria que se ve más afectada, que también es indiferente. Las juventudes cada vez son más indiferentes. Y creo que debemos responder, y creo que yo pienso como militante que la tecla está en trabajar la solidaridad. Yo creo que eso es lo que le va a mostrar a la sociedad de qué lado va a posicionarse. Creo que tenemos que fomentar y trabajar muchísimo más la solidaridad, la empatía, la escucha activa, el amor por el prójimo. Yo creo que eso es lo que nos va a salvar y lo que nos va a dar mayor músculo para resistir ante este gobierno. Un gobierno indiferente, un gobierno que no se sienta a escuchar a los que más necesitan, un gobierno que va contra las universidades, que es uno de los legados y uno que está más anclado en nuestra sociedad y en el mundo. La educación superior argentina es un baluarte muy, muy, muy grande. Y ante un gobierno que va y apunta y se los pone entre ceja y ceja, la verdad que hay que trabajar en las juventudes y en los pibes, en las pibas más jóvenes que entran a la universidad, que la solidaridad por el compañero o la compañera que más necesita es a donde hay que estar, al lado del que más lo necesita. Claro, bueno, ahí yo tengo dudas sobre lo que vos estás planteando. Pero son dudas que vamos a pensar después de la pausa. ¿Por qué? Porque justamente, creo que ya lo hablamos acá en alguna vez, ¿no? Hay un texto hermoso de Gramsci que se llama Odio a la indiferencia, ¿no? O sea, frente a la indiferencia, la gran pregunta es frente a la indiferencia, ¿qué plantamos? ¿No? ¿Qué posicionamos? Que tenga la potencia de hacer que haya una reconexión de lo social con lo sensible. Pero eso lo vemos después de una pausa. Exactamente, los dejamos escuchando Ir, Venir de Spaghetti Western y enseguida volvemos.
Volvemos para luchar contra la indiferencia en la sociedad y, ¿por qué no, en nuestras juventudes? En la pausa, justamente, hablábamos con Gonza de por qué le planteaba esta diferencia. No pude esperar que volviera que volviéramos en línea Pasan cosas acá para fuera decirlo, del pero aire. disculpe, la pasión es así. Pero les contaba, ¿no? Volví el cuatrimestre el viernes pasado y le pregunté a mis estudiantes en sociología, antropología, por qué habían elegido la carrera. Y la Para verdad, ganar guita. y no era para ganar. Ay, mirá. Hay uno que levantó la mano para ganar guita y se fue. Bueno, vos me recordaba que la sociología y la antropología están entre las carreras que menos garpa, pero la que más sentido hace. ¿Se puede ser rico y tener sentido en la vida? No lo sé, no soy la persona indicada para responder esa pregunta, pero sí hay algo que me parece clave entre los estudiantes, que son dos cosas. El deseo de saber, o sea, que hay algo que te lleva a la universidad, porque deseas saber, y el deseo de saber, me voy a poner académico un minuto o dos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Por qué es tan importante el deseo de saber? Hay una cosa que sabemos, la única cosa que sabemos es que nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, la base en la humanidad del deseo de saber tiene que ver con algo que sabemos, es que vamos a morir, pero no sabemos qué hay después. Entonces ahí donde aparecieron las religiones, después apareció la filosofía, para pensar la muerte, ¿no? Entonces, no todas nuestras sociedades están ordenadas en gran medida en torno al deseo de saber. Deseo de saber qué piensa el otro, qué piensan las cientos de personas que están conectadas en este momento viéndonos. Yo diría miles, pero bueno. Bueno, pero es un deseo de saber. Entonces lo que mueve el dispositivo universitario es la institución que organiza el deseo de saber. Teóricamente debería ser así. Algunos lugares no son así porque te esterilizan, ¿no? Y desea saber para saber, obviamente, pero también para transformar, ¿no? Y todos mis estudiantes el otro día que decían, yo quiero cambiar el mundo. La verdad, finalmente, este mundo me parece una mierda y quiero entenderlo para poder transformarlo. Lo cual a mí me movió ir a la universidad, estudiar, fue eso, y militar después. No todos los que quieren cambiar el mundo se convierten en militantes, pero tratan de entender las cosas, intervenir desde su lugar. Conozco empresarios ricos que dicen, la verdad, a mí lo que me hace sentido es cambiar algo. O sea, cambiar las cosas hace sentido, ¿no? Entonces me parece que también lo que estamos perdiendo es, y digo, nosotros, en un campo político, progresista, nacional, popular, de izquierda, llámalo como quieran, haremos un programa donde precisaremos qué significa cada cosa, pero nos falta justamente retomar algunas cuestiones que muevan. Porque claramente frente a la indiferencia, la solidaridad es clave en términos de conectar con empatía mínimamente para que además los compañeros y las compañeras puedan ir a estudiar. Pero además activar. O sea, yo creo que la palabra clave hoy en día, más que militar, y lo digo sopesando, más que la militancia es el activismo. O sea, porque muchos pibes no están dispuestos a militar en términos de ordenamiento, una estructura jerárquica donde alguien le va a decir es por acá, es por allá, donde hay un jefe, mediación, etc. Pero activarse para decir, che, necesito activar. ¿Y activar qué? Activar un sentido. Entonces, hay varias cuestiones por las cuales te activas. Uno es cambiar el mundo. Entonces me activo. No quiero disciplina, no, quiero estar libre. No quiero que nadie me... Pero la verdad es que compartir un colectivo donde hay una causa común, ambiental, feminista, socialista, o lo que fuera, que diga, che, quiero cambiar las cosas. Y otra cuestión que tiene que ver también con recuperar la categoría de mérito. Porque yo vuelvo a insistir sobre ese punto, pero me parece clave. Nos rompemos el culo estudiando. O sea, real. Y eso cuando escuchas a los estudiantes te dicen, che, mirá, o sea, estoy haciendo una carrera, me estoy rompiendo el culo, es laburo, es sacrificio, más si soy hijo primer generación, si tengo que elegir entre el boleto estudiantil o comer, es un esfuerzo enorme. ¿Dónde está la sociedad que premia eso? Y lo digo en serio, que premia el esfuerzo, que finalmente los sectores populares terminan siendo más grandes que cualquier otro lugar, porque el esfuerzo es mayor, pero nosotros entregamos la categoría de mérito a la alta burguesía
no, la meritocracia está mal. ¿Por qué está mal? O sea, lo que está mal es el privilegio. Entonces terminan siendo los privilegiados que usan la palabra mérito para caracterizar sus privilegios. En cambio, nosotros tenemos que retomar realmente que sí, venía a la universidad. Vas a crecer a la universidad. Se llama ascenso social y no hay muchas instituciones que te lo permiten. Y vas a crecer porque vas a esforzarte. Y nosotros colectivamente vamos a valorar eso, ¿no? Y me parece que hay algo en la sociedad que se quebró porque nos ponen a nosotros al lado de los vagos, los que no quieren hacer nada. Y finalmente somos los que más esfuerzos hacemos, más energía le ponemos, ¿no? Hay una trampa ahí de la cual hay que salir. Y creo que es muy importante para salir de la indiferencia. Listo, no hablo más. Sí, yo creo que ahí hay el rol de la militancia o del militante político en este tiempo, sobre todo digo, después de inaugurar la etapa, ¿no? del gobierno de Milei ya con 7, 8 meses adentro, es de cómo resignificamos algunas cuestiones, ¿no? Cómo las repensamos para volver en términos al menos estratégicos, cómo encauzamos nuestras prácticas militantes, porque hay pocos consensos en general en la política de hacia dónde ir. Y me parece que, a pesar de que es un lugar jodido el no saber a dónde ir, creo que es también un activo si es que lo pensamos del lugar en que nos paramos a repensar todo, digamos. Claro. Porque si hemos llegado a estos lugares porque hay cosas que repensar seriamente, digamos, ¿no? Y eso no está mal, al contrario. Ahora, claramente las estructuras políticas, al menos del peronismo y sus alianzas populares, yo creo que todavía contienen gran parte de la expresión institucional de la representación de la sociedad argentina, y que es tan grande, y por ser tan grande, me refiero desde, no sé, el PJ, a los clubes de barrio, diferentes instituciones barriales, culturales, que es tan difícil, es tan gigante que es torpe. Uh-huh. Entonces cuesta repensarse, cuesta entender que todo de alguna manera hay que cambiarlo para poder entender al pueblo, en definitivamente. Porque no es lo mismo, bueno, lo hemos hablado mucho tiempo y vos has sido una de las personas a la cual más se lo he escuchado, ¿no? No es lo mismo representar que expresar. Bueno, ahí hay una diferencia que la política me parece que no entiende. Que por ejemplo, ¿no? Darlo como en términos más específicos, ¿no? Un cargo no te hace, tener la razón sobre el pueblo, por ejemplo, ¿no? Por lo contrario, te hace tener una preocupación más importante sobre lo que tiene que ver el escuchar, el percibir, que con tu particularidad, ¿no? Y después hay una cuestión más trayendo esto lo de la meritocracia, que es, también alejamos mucho o contraponemos la idea de lo individual con lo colectivo, digamos, ¿no? Cuando la verdad que nosotros vivimos en capitalismo, digamos, ¿no? Tenemos una democracia liberal, y es un consenso social el que hace que esto funcione así, en definitiva, ¿no? Después hay poderes fácticos, hay poderes que tienen una vida o un poder por sobre los demás más importante o menos importantes, pero que en definitiva tenemos un consenso social de que la democracia, el sistema democrático que tenemos, es el que convalida nuestras discusiones y nuestras posiciones como sociedad. En ese sentido, lo individual tiene un valor positivo en relación a tu preocupación personal, digamos, ¿no? Y el capitalismo en ese sentido nos atraviesa grotescamente en relación a lo individual. A mí me importa tener un mejor celular. A la gente, y yo como militante me he preguntado durante los últimos meses, ¿está mal que mi vecino se preocupe por tener un mejor auto? No, obvio. Está mal. De hecho, ser peronistas es parte de eso. Yo siempre, cuando alguien te corre por izquierda y te dice, sos peronista pero tenés iPhone, un jaque clave es decir, sí, pero yo quiero que todas las personas que quieren tener un iPhone lo puedan tener. Pero además no es hacer un voto de pobreza, digamos, estar en la política. No, pero por eso nosotros nos estamos comiendo un montón de discusiones que a la hora de pensar la activación del mundo estudiantil y de la sociedad nos encierra. Porque nos comimos la meritocracia, o sea, los privilegiados que hablan de mérito. Son todos herederos. ¿Qué mérito tienen? O sea, el Macri es un heredero. O sea, lo propio del heredero es que no tiene ningún mérito. Es un heredero. O sea, cualquiera siendo heredero puede hacer algo. O sea, felicitaciones, está todo bien. Algunos herederos hacen bien las cosas, pero la verdad es que no es mérito. Mérito tiene el hijo del obrero que asciende socialmente gracias a su esfuerzo. Eso es nuestro. Ahora, son las tradiciones que remontan, no digo peronista,
es de las tradiciones que remontan a las revoluciones del siglo XVIII, incluyendo a la Revolución de Independencia en Argentina. Entonces, todas estas tradiciones son las tradiciones de un pueblo que se emancipa. Lo mismo que la contradicción entre individuo y colectivo. Nunca hay una contradicción entre individuo y colectivo. La diferencia es que los individuos crecen en colectivos, que eso es lo que nosotros pensamos, o sea que vas a estar mejor como individuo si hay un colectivo que te acompaña en tu proceso de crecimiento. De hecho, ¿una clase qué es? Una clase es un colectivo que funciona mejor, por eso la presencialidad es mejor que la virtualidad. ¿Por qué? Porque vos vas aprendiendo con el otro, ¿sí? Y te vas nutriendo mutuamente. Ahora, después claramente el día del examen estás solo frente a tu hoja. Hay un individuo que es evaluado, pero esa evaluación va a ser mucho mejor si hay un colectivo. Yo había hecho una investigación hace algunos años sobre por qué los estudiantes terminaron su doctorado. ¿Cuáles eran las variables? Variable número 1, estar en un grupo. Claro. ¿Sí? O sea, ese individuo iba a terminar como doctor porque está en un grupo. Esto es, como dirían ellos, es simple, es evidente, es científico, está probado empíricamente, mucho más que las individualidades solas se zafan, ¿no? Entonces ahí parte del sentido del mundo universitario es clave, porque aparte es de los últimos lugares que quedan en la sociedad argentina, la escuela y la universidad, donde tenés esas experiencias de construcciones colectivas, donde no tenés un jefe. Teóricamente un profesor no es un jefe, ¿no? No. Esa es otra cosita para retomar. Donde también en un aula está tu compañero que tiene su trabajo, que tiene su auto, que tiene su familia, y al lado está el compañero que está buscando el laburo, que no tiene su auto, que vive con su familia. Un aula tiene mucha diversidad también, y eso es lo rico de la universidad, y eso es lo que hay que cuidar. ¿Viste esta discusión de la virtualidad o la presencialidad? Uno también aprende de su par. Totalmente. De hecho, es de los pocos lugares donde todavía se encuentran las clases sociales. Exacto. Sí. No hay otro. No hay otro lugar. Ni siquiera la escuela secundaria ya dejó de cumplir esa función. En la universidad es el último lugar donde efectivamente, como decís, el hijo obrero se sienta con el hijo del gran empresario. Sí, hay una cuestión. Y también hay una careta o un comportamiento careta en relación a la meritocracia, porque incluso en nuestro movimiento, digamos, gran parte de los dirigentes, ¿cuáles o cuántos han hecho los méritos para sostener su participación o su jerarquía dentro de las estructuras políticas? Muy pocos. Claro. Realmente muy pocos. Y los contamos quizás con las manos, con los dedos, porque por lo contrario, creo que es tiene que ser habilidad de la política que viene poner en la mesa, sentar en la mesa aquellos que sí hacen méritos para estar en las discusiones y en los lugares de decisión. Claramente está tan... Que los méritos, ojo, que no es solamente haber pasado por la universidad. No, lógico. Pero un mérito son trayectorias, Por trabajo. supuesto. Sí. Sí, un obrero en una fábrica, Sí, sea representar representativo. efectivamente al colectivo. O sea. Exactamente. Y creo que la política, al menos digo, el peronismo y sus alianzas populares han perdido esa... Y por lo contrario, hemos expulsado a muchos sectores representativos, y creo que la política se ha ido convirtiendo en una mesa de muy poquitos. No creo que es uno de los tampoco digo sin el dedo moral y sin el dedo de acusar con nombre y apellido. No, es una crítica súper válida la que estás haciendo, está buenísimo. Porque creo que... Bancado por Lu. Bien. Aprobado por Chayanne, ¿vieron el meme ese? Sí, por el papá de todos nosotros. Sí. Por ejemplo, y un ejemplo como así súper tangible en relación a nuestro sector, que como vos decís, ¿no? Digo, en el último gobierno peronista o en los últimos 20, 30 años vamos a hacer un análisis de las universidades y vamos a decir de que la democratización al acceso a la universidad no es total. No todos los argentinos que han deseado estar en la universidad han podido llegar, digamos. Y eso es una realidad y parte de la realidad de las universidades en general, ¿no? Digo, en esto de los balances. Pero bueno, ¿cuántos rectores o representantes gremiales o políticos o académicos de las universidades hemos tenido, no sé, como diputado en las últimas camadas electorales? Casi nulo. El peronismo, casi nulo. Si no me animaría a decir nulo.
Y por lo contrario, hemos tenido lugares, los lugares a los que ha accedido parte de la academia han sido simbólicos, ¿no? Asesor, asesora. El consejero del príncipe. Aparte Claro. me parece que nos dio un pie increíble también para poner en jaque el lugar que tiene la academia en términos de la pérdida de legitimidad que tiene también el dispositivo universitario. Claro, porque parte esto que vos decís está acompañado de otra crisis de la universidad, que paradojal, ¿no? Que en este contexto no debería decir esto. Pero lo voy a decir total, a esta altura está todo detonado. Así que lo bueno de este momento es que no queda nada en Sobre pie. ruinas. Sobre ruinas podemos construir otra cosa, pero hay que construir otra cosa. Es que la universidad, en particular en el campo de las ciencias sociales y humanas, se han introvertido demasiado. O sea, han trabajado poco hacia la sociedad. Hay programas de extensión, se ha avanzado algunas cuestiones, pero hasta ahí nomás en relación a la potencia que tiene la universidad para intervenir en los territorios. Nosotros hicimos un programa al principio, uno de los primeros programas acá sobre una experiencia que hicimos en la cárcel en San Martín, en el CUSAM. Cambió la realidad de la cárcel y cambió la universidad al mismo tiempo. Ahora, eso no se terminó de institucionalizar. Ahora, ¿cuántos pibes que participaban en el CUSAM, que veían la transformación en la cárcel de lo que hacía la universidad, hacía sentido su pertenencia a la universidad, ¿no? Que donde efectivamente la peleaban porque decía, che, esto vale la pena estar ahí. Además del esfuerzo personal y de vuelta de la individualidad, son las dos cosas, ¿no? Formar parte de un colectivo que transforma, ese colectivo se llama universidad, y como individuo transformas tu propia realidad porque vas a tener un proceso posible de ascenso social a través de algo que se llama meritocracia. Eso construye los planos simbólicos de transformaciones individuales y colectivas en una universidad central. Y me parece que nosotros se puede tener al mismo tiempo una posición defensiva y reformadora, sí, para usar un término universitario, ¿no? O sea, poder defender la universidad y a su vez decirle, che, ¿no estaría bueno cambiarla también al mismo tiempo? Y nosotros digo, y ustedes, tomar la vanguardia de estos procesos, porque tenemos al mismo tiempo una crisis presupuestaria y una crisis de sentido, que ese es el doble mal que padecemos. Digo, volviendo al problema de la indiferencia, ¿no? Sí. O sea, cómo finalmente frente a la indiferencia, la producción de sentido, la solidaridad, el mérito y el trabajo colectivo forma parte de una institución que hace sentido porque porque mueve realidades efectivas, no una discusión hacia adentro. Y eso me parece que tenemos mucho para agitar, ¿no? Sí. Esa idea de agitación, activación, porque el deseo no desaparece. Cuando desaparece es el suicidio, que lo hay, digamos. Los casos de depresión y suicidio en los jóvenes hoy es un problema, sí. descomunal. Y agregarle eso a las adicciones, que son otros síntomas de los procesos depresivos. Ahora, ¿cómo se responde a esas depresiones? Con activación, con sentido, ¿no? Y la lucha es efectivamente, la lucha ordena, pero no alcanza. Si no sigue, si no continúa su movimiento produciendo sentido, ¿no? Hay que darle una continuidad a la calle, ¿no? La calle no es una finalidad en sí misma. La calle tiene que llevarnos a un lugar que produce sentido, que es efectivamente la lucha de poder. Y lo que reboto sobre lo que decías antes, este es un programa de diálogo, ¿no? O sea, en términos, pero claramente es lo mismo, la lucha de poder no es una finalidad en sí. ¿Cuál es el objetivo de la política? ¿Acceder al poder? Sí. ¿Para? El problema es el para. Sí, ahí tenés esto que decís. Si los militantes de base organizan el descontento, organizan la lucha y defendemos la universidad en la calle, que es donde hay que defenderla, y después vos tenés representantes, legisladores, senadores y políticos que después te dan vuelta la cara o te votan cualquier cosa, o ves que los tucumanos se votan con Milei. Esa es la crisis de representatividad que nos señala Diego.
que después también nosotros volvemos a empezar del principio 10 escalones más abajo y le tenemos que explicar a nuestros compañeros de base que salieron el 23 de abril que tenemos que volver a defender la universidad pública, pero ¿para qué? Es una crisis, esto que decimos, es una crisis política también la que tenemos, una gran crisis política, porque a veces no sabemos, no encontramos las palabras o no encontramos la forma para explicarle a nuestros compañeros para dónde vamos o con quién vamos. Por eso también hay que buscar representantes que representen realmente a las bases, un peronismo representativo. O sea, a veces en los discursos parece que le hablamos a la amplia mayoría de nuestra sociedad y no es así. Le hablábamos hace unos años a un 40%, después a un 30% y ahora no sé si a un cuarto de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el pueblo ha hablado y también eso, hay que hacer una lectura correcta. El pueblo eligió otra cosa que nuestros dirigentes no representan. Claramente. Hay que cambiar todo. Pero ahí sería interesante, porque yo mientras te escuchaba, ¿no? Recordaba a Ofelia en su momento, lucha secundaria. Ofelia sale como referente de esa lucha y pasa a la política. Y para mí es un gran exponente, Ofelia, de su propio proceso y además de la política. Eso sería interesante, por ejemplo, trabajar ahora. No esperar que haya otro que hable la lucha estudiantil, que hable en nombre de la lucha estudiantil, sino que efectivamente se vayan construyendo referentes estudiantiles que surjan de ustedes. Y de hecho, no quiero dejar de pasar la oportunidad que ustedes son parte de un colectivo que está potenciando esas cosas, que es el MUC, ¿verdad? Exacto. Que no lo mencionamos y me parece está bueno también contar un poco esa experiencia. Sí, el MUC es el Movimiento Universitario del Conurbano. Las gremialidades de las universidades del conurbano son seguramente jóvenes, si es que las comparamos en términos de años y de experiencia gremial y estudiantil, con la UBA y con La Plata, ¿no? Con los gremios, con la FUBA o la Federación, la FUB, que es la Federación Platense. Bueno, estos gremios del conurbano empiezan a tener una maduración política interesante en términos de también cómo empieza a expresarse en cuadros políticos y dirigentes estudiantiles que también son una respuesta a la falta o a la crisis de representatividad, digamos, ¿no? O sea, donde venimos de perder el gobierno, digamos, o el peronismo pierde el gobierno contra un gobierno claramente opuesto, de mínimo opuesto a nuestra manera de pensar. En el conurbano, por ejemplo, este año, no sé, hemos tenido por lo menos 5 o 6 universidades en elecciones, el peronismo arrasa. El peronismo joven de las universidades, ordenado en gremialidad, que escucha al estudiante, gana. Pero no es que gana, arrasa. Eso grabémoslo, por favor, porque es una fórmula de la victoria. ¿No? Arrasa. Y yo creo que ahí hay como una experiencia micro de lo que en general debería pasar, ¿no? En esto de cómo expresamos más que representamos, ¿no? Yo creo que ahí el MUC es eso, una expresión política de un sujeto que empieza a tener un vuelo muy interesante en términos de gremialidad estudiantil, universitaria, pero también política, que es la identidad del conurbano, la identidad del estudiante del conurbano. La mayoría hoy de las universidades cuentan con el conurbano, tanto las del Bicentenario como las del conurbano, que las del Bicentenario son las que se crearon en 2010 aprox. Empiezan a tener camadas de compañeros y compañeras que conducen sus gremialidades federativas, siendo estudiantes, que empiezan a participar de la FUBA. Y la verdad que empieza a tener un activo muy importante y creo que en la última movilización federal de las universidades, que fue el 23 de abril, miles y miles de estudiantes movilizó el MUC y las universidades Bicentenario de estudiantes en Cava. Entonces es un emergente político. Es una identidad política también que empieza a expresarse de manera muy interesante, que es para seguir, digamos, y lo digo con mucho orgullo, con mis compañeros y compañeras del conurbano, que son cuadros que creo que tienen mucho que aportar a la política, ¿no? Ojalá que la política, por ejemplo, electoral del año que viene, los mire, ¿no? Los contemple, los escuche. O te lo digo al revés. Ojalá ustedes pongan el puño sobre la mesa. O sea, porque si no, sigue habiendo una posición de espera. Sí, yo decía obligar. A reconocimiento. Una orgánica, somos tan orgánicos. Claro, la espera al reconocimiento que... del otro. No, a patear la mesa. Hay que patear la mesa, tal cual. A patear la mesa. Queremos un estudiante en la mesa tomando decisiones, porque si no.
Si no, va a ser lo mismo, te van a decir, sí, claro, cómo no, mira, acá Ay, hay una fila. Qué te doy el lindo número. los chicos del Claro. MOOC. Por ahí en la próxima elección del PJ te damos un vocal 15º. Claro, sí, Claro, sí, ya la sí, que sí. ya la conocemos esa. Empezaba abajo, pibe, ¿viste? Claro. No, pero aparte, porque si Ahora sí va a efectivamente ser una no sorpresa Sergio hacemos eso en los distintos lugares, pues lo mismo tienen que hacer los sindicatos, lo mismo tienen que hacer las organizaciones sociales, lo mismo tienen que hacer las gremiales pyme, lo mismo tienen que hacer, digo, la sociedad que hace algo tiene que sentarse a la mesa y decir, no, vos no vas a hablar en nombre mío. Quiero Claro. estar, no yo, quiero que haya uno de los nuestros que expresa, que esté ahí. Digo, vuelvo al ejemplo de Ofelia. Lo de Ofelia funciona. Digamos, fue un caso muy aislado finalmente Sí. de los últimos tiempos, de una expresión genuina de un proceso. Después tenemos compañeros o compañeras que provienen de organizaciones que terminaron teniendo responsabilidades legislativas, etcétera, pero no ocupan ese lugar de una voz pública, ¿no? Sí, en el espacio. Alex, igual mira, me había anotado lo de Ofelia y no quería volver para atrás, pero ahora Ofelia, ¿dónde está? Ofelia está en su casa. ¿Por qué? Porque este proceso que vos marcás, que es el correcto, es combatido con ferocidad, es Totalmente. combatida con odio, y ahora la compañera Ofelia está que no quiere saber nada, ¿entendés? ¿Por qué? Porque es una joven, militante, estudiante, secundaria, mujer, que después fue legisladora, que hizo todo ese santo caminito que es el que nosotros estamos acá intentando reflejar, y fue combatida a capa y espada para que esa compañera deje el lugar donde está y no fue respaldada por sus compañeros y sus compañeras. Porque ese reflejo, Claro. totalmente lo que decís es clave recordarlo, porque ese reflejo de la representación es luchar en contra de la expresión. Claro. Porque ahí sí los representantes se sienten amenazados. Claro. Pues se sienten amenazados por una lógica que tiene una legitimidad enorme, porque si ustedes se sientan en una mesa política y hablan la palabra universitaria, y la legitimidad de esa palabra es infinita. En vez del juego de la representación, donde todo vale lo mismo, porque si ninguno expresa algo concreto, ¿no? O sea, que efectivamente me parece que el punto de la lucha universitaria es que pone el dedo en la crisis de la representación. Sí, tal cual. Yo veo esas experiencias de manera muy interesante porque además es algo fáctico. En las universidades del conurbano y en sus elecciones, las listas libertarias no han podido generar una masa crítica representativa que logre gremialidad, representatividad y expresión. Porque además no alejemos mucho esa idea de que, bueno, los jóvenes, ¿no?, somos los que hemos perdido o éramos parte del problema en relación a la política, o de lo que pensábamos, por lo menos, ¿no? Digo, me parece que eso está totalmente lejano a la realidad. Creo que hay una juventud que espera que la política lo señale menos y que los escuche más. Y los escuche más. Pero creo que hay algo fundamental, que creo que además es del movimiento estudiantil, es de las juventudes, pero es de toda la... Digo, hablaba de los movimientos sociales que durante estos 7 meses no han parado, digamos, de tener creatividad y altura a la hora de dar ciertas discusiones en la calle, digamos, con la fila del hambre. San Cayetano pasó hace poco, fue un hecho importantísimo, se llenó la plaza. Yo creo que esos actores, nuestros actores, tienen que patear la mesa de la política. En eso coincido totalmente, porque me parece que es por ahí, está por ahí la respuesta, o las respuestas, ¿viste? Sí, porque aparte hay un saber ahí, digamos, volviendo a la cuestión de la... Me quedé con lo de la indiferencia. Voy a soñar con el tema de la indiferencia, pero digo, ¿qué mejor que ustedes para saber cómo activar compañeros y compañeras frente a su estado de ánimo, ¿no? Qué mejor que hablar con un par que active un horizonte de sentido. Por eso me parece justamente... me parece que hay algo de la militancia que está demasiado desactivada, está demasiado disciplinada, demasiado sujeta a la decisión del otro, y sin que ese otro realmente, hoy en día, no sé quién tiene la legitimidad para decir, no, pará, mando yo. O sea, nada, asumamos que no está. Entonces, sí, la legitimidad, como decís, qué gran legitimidad el MOOC, que construye en poco tiempo representatividad, expresividad, modalidades de acción, capacidad de movilización. Listo, esto es mérito político.
esto es mérito político y que se tiene que traducir en espacios de decisión, de responsabilidad y de propuesta. Y eso es lo que me alegra que ustedes estén construyendo, porque me parece que el punto clave, ¿no? Más allá del bajón en el cual estamos sumergidos, entender que la activación del sentido en términos colectivos construye horizontes. Y Ale, hay una cuestión que a veces es difícil de ver o que es difícil que la notemos. No paran de crecer los movimientos estudiantiles en el urbano. Día a día, ¿cuántos estudiantes encuadraste la última semana? 12. 12 que quieren hacer algo con toda. Con toda. O sea, no sé qué decirles. O sea, no sé. Paren un poco. Claro. Te llega el mensaje, ¿cuándo movilizamos de vuelta? Claro. Yo creo que cuando una política está llena de pueblo, ahí nos marca si es correcto o no, digamos, ¿no? La defensa de las universidades y la educación pública es correcta y es por eso que acumulamos, digo. Me parece que la política, en general, la política tradicional, ha perdido un poco esa brújula de cuál es la correcta, digamos. Es por eso que Milei vino, él se pateó la mesa y logró un resultado electoral que además para nosotros significó una derrota electoral, pero también una derrota política por sobre todas las cosas. Y bueno, también moral en estas últimas semanas. Pero que creo aún así de que esos dispositivos militantes que buscan representar genuinamente van a acumular. Y me parece que de acá al año que viene es el horizonte que creo que es factible caminar. Y que creo que es factible porque pasa, porque nos sucede, porque sumamos pibes y pibas que quieren, muy chicos, de 18 años, 19 años, que quieren participar, que nos siguen, que nos bancan. Todos grandes desencajados que construyen Totalmente el camino del futuro. Porque, ¿sabes otra cosa? Que la política, y lo digo como una autocrítica militante, nos acostumbramos mucho a la política de la caja también, ¿no? Acá no hay ni caja, no hay la caja es la que llama una cajita de té para darle un té a los pibes y las pibas, y se suman. Entonces me parece que la militancia, la política tradicional sobre todas las cosas, tiene que volver a mirar a lo genuino de esa representación que es de par, que es la acumulación de las individualidades, porque estamos atravesados en un sistema capitalista y que nos atraviesa hasta el corazón, pero que si entendemos genuinamente cuáles son sus deseos, ¿no? El deseo de estudiar, por ejemplo, nos van a escuchar y vamos a poder generar una síntesis y caminar una política. Me parece que va por ahí. La verdad, súper interesante y gracias por venir. Creo que todos nos quedamos un poco con la sensación de que nos encantaría seguir charlando. Lo haremos por fuera del aire porque ya llegaron los chicos de Lo Dije o Lo Pensé, que los vimos ahí asomarse. Así que con Algo No Encaja Acá nos encontraremos el martes que viene. Muchas gracias, Gonza, Diego, y a seguir luchando. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos la semana que viene.